nos acompaña en este importante evento que es convocado por las campañas ciudadanas El Chiapa que queremos, Agua para la vida y no para el negocio, y también la campaña ciudadana El Chiapa corrupto. Estas campañas están integradas por 23 organizaciones sociales y civiles del estado de Jalisco, principalmente de aquí, del área metropolitana de Guadalajara, que trabajan defensa del agua, defensa de los derechos humanos, la salud, la tierra y el territorio. Y también estas campañas están integradas por 5 espacios articulados, es decir, por 5 redes, que son espacios donde participan más organizaciones, también comunidades y también académicos, académicas, o sea, tiene colaboración con las universidades. El día de hoy vamos a presentar 3 importantes documentos que son resultado del trabajo que se ha venido haciendo desde estas campañas, pues que nació la campaña del Chiapa corrupto hace un año, el Día Mundial del Agua hace del 2025, ha venido trabajando, pero especialmente vamos a presentar 3 documentos importantes que nos van a decir en este momento cuál es la situación del agua en el área metropolitana de Guadalajara y qué se está proponiendo desde estas campañas. Entonces voy a presentar con mucho gusto a quienes nos van a acompañar en la mesa. Es una mesa muy nutrida, con mucha representatividad. Entonces voy a presentar a nuestro compañero Roberto Rivera Guillén. Roberto es ex trabajador del Chiapa y eso es súper importante, que tengamos aquí a un trabajador del Chiapa, en este caso es un trabajador jubilado, de reciente jubilación, porque pues son las y los trabajadores quienes conocen desde adentro, desde las entrañas, lo que el organismo necesita y cómo está. Muchas gracias, Roberto. También voy a presentar a la compañera Gabriela Cervantes. Ella es integrante del colectivo que defiende y lucha allá en el territorio en defensa del Parque San Rafael y está en representación de una de las redes que integra esta campaña, la Unión de Pueblos y Comunidades por el Agua, la Salud y el Territorio, la UPOJAS. Gracias, Gaby. Presento también al compañero Bernardo Martínez Morales. Él es integrante de esta reciente red que están haciendo, que se acaba de conformar, que es la red metropolitana de monitores vecinales de calidad del agua del área metropolitana de Guadalajara, y él viene de la colonia Villa Puerta del Sol del municipio de Zapopan. Muchas gracias, Bernardo. Y presento también a nuestros compañeros y compañeras del ITESO, al compañero Héctor Morales, profesor investigador del ITESO. Muchas gracias, Héctor. Voy a presentarles a todos juntos y ahora comparto el porqué aquí su presencia. También al compañero Fernando Aguilar, también profesor investigador del ITESO, a la compañera Beida Alcalá, también profesora investigadora del ITESO, y a nuestro compañero Pepe Lira, José Lira, que viene de Resistencia Colectiva de El Valle, ¿no? Y de la red de monitores de calidad del agua también de la región Valles. Siempre les pregunto a la otra región. Y la región Lagunas. Muchas gracias. Ellos nos han estado asesorando pues para impulsar esta importantísima iniciativa que es esta red metropolitana, para que las personas en nuestras colonias, en nuestras casas, podamos ir analizando cuál es la situación del agua en nuestros hogares,
podamos tener nuestros propios datos y podamos entonces también movilizarnos, organizarnos y hacer todas las denuncias, ¿no?, colectivas, para que este organismo operador del CIAPA pues entonces realmente nos garantice el derecho humano al agua y el derecho humano al saneamiento. Bueno, pues muchas gracias. Entonces empezaríamos, si les parece, presentando de manera general lo que encontramos, lo que hemos documentado en las campañas. En aproximadamente un mes, solo un mes, ustedes sacarán la cuenta, hemos documentado o nos han llegado reportes de manera digital a la campaña El CIAPA que queremos y el CIAPA corrupto, 642 denuncias. En realidad son muchas denuncias para tan corto tiempo. Estas denuncias principalmente se encuentran el principal municipio que ha denunciado y que está más afectado en este momento es la ciudad de Guadalajara, en primer lugar, seguida de la ciudad de Zapopan, después Tonalá y finalmente Tlaquepaque. Entonces estamos hablando que los principales municipios del área metropolitana de Guadalajara están presentando en este momento situaciones críticas en materia de agua. Solo voy a mencionar algunas de las colonias, ¿no?, para que tengamos también datos más concretos. Por ejemplo, en Guadalajara, las principales colonias que están reportando son la Colonia Moderna, Oblatos, Centro, Jardines del Country, Miravalle, Santa Cecilia, Alcalde Barranquitas, Mexicalcingo, Independencia, Americana, Analco, Atlas y El Retiro. En el municipio de Zapopan, las principales colonias son Pinar de la Calma, Las Águilas, La Estancia, Mirador del Sol, Residencial Montezuma, El Fortín, Ciudad Granja, Conjunto Laureles, Nueva Primavera y Camino Real. En Tonalá, las colonias principales son Vistas del Pedregal, Pedregal de Santa Marta, Santa Cruz de las Huertas, El Vado, Loma Dorada, colonias de Tonalá. Y en Tlaquepaque, Miravalle, Nueva Santa María, Villafontana, Centro de Tlaquepaque y colonias vinculadas al corredor de Santa Cruz del Valle y San Martín de las Flores. Bueno, con esto, como ustedes podrán ver, en realidad no necesariamente en este momento las problemáticas del agua se concentran en regiones más marginadas. O sea, hay colonias que se encuentran en otros lugares, ¿no?, de condiciones económicas mayores, ¿no? Entonces tenemos como una afectación generalizada. Eso es algo importante, ¿no?, que queremos destacar, que la problemática, como suele suceder, aunque evidentemente siempre tienen mucho más impactos, ¿no?, las poblaciones más marginadas o periféricas, ¿no?, periurbanas. En este caso estamos encontrando que la situación del agua está muy regada, ¿no?, y no necesariamente en las periferias, ¿no? O sea, la vemos en los centros de las ciudades y pues a sus alrededores. Puede ser muy en la periferia, pero también en el centro de estos 4 municipios. Las principales problemas que nos están reportando, sobre todo, es calidad del agua. Y aquí hay como los reportes tienen que ver con mal olor, ¿no?, agua con color, agua con olor, y nos están reportando obviamente colores desde el negro, naranja y diferentes tipos de amarillos.
Después nos están reportando altas tarifas, como la segunda problemática que ahorita se está enfrentando, o sea, tendríamos agua sucia, ¿no? La segunda, altas tarifas, y la tercera problemática, cortes de agua, ¿no? Ya sea disminución del suministro, ya sea suspensiones, ya sea tanteos. Son las tres problemáticas que ahorita nos están reportando. Es muy importante para nosotros en esta encuesta, como lo fundamental que nos están reportando es la calidad del agua. Entonces nosotros preguntamos a las personas cuáles son, si ya presentan afectaciones a la salud, ¿no? Y nos sorprendió porque ustedes van a poder ver las afectaciones a la salud, que sí las están presentando y que tienen que ver con problemas en la piel, es decir, distintos tipos de dermatitis, de diarrea, de urticaria, de alergias, de conjuntivitis, de infección en los ojos, de caída de pelo, de comezón, de tos, de infecciones estomacales. Esto, por ejemplo, lo reportaban sobre todo en Guadalajara. En Zapopan hay varios signos que se repiten, y en Tonalá nos reporta, por ejemplo, salmonelosis, ¿no? Que ya nos parece algo también pues, más significativo, conjuntivitis y irritación ocular. Y en Tlaquepaque estoy detectando algunas que no se repitan. Bueno, todas, ¿no? Picazón nasal, ¿no? Que eso también pues, es un elemento preocupante, ¿no? Porque nos puede hablar, ya nos lo dirán así los compañeros, no solamente de infección bacteriológica, ¿no? Sino de una mezcla de otro tipo de sustancias más tóxicas, más peligrosas. Para ir cerrando esta presentación, la principal población afectada son las mujeres, o sea, del 100%, casi el 70% son las mujeres, ¿no? Eso también es un indicador, por un lado, de que son las que están encargadas, ¿no? de la gestión del agua en sus hogares, pero también que están denunciando, pero también que están presentando como este tipo de afectaciones. La campaña del CIAPA que queremos ha estado en varias oficinas de los CIAPAs, ¿no? Y también ahí la campaña está interactuando en calle, y lo que siempre hemos encontrado sobre todo son testimonios de mujeres, ¿no? Que son las que directamente nos están diciendo: se me está cayendo el pelo, tengo tal enfermedad, o sea, que se está detectando todas estas problemáticas. En su mayoría han denunciado al CIAPA, pero la respuesta institucional no ha sido inmediata, y generalmente los casos no se han, desde luego, resueltos, no se han resuelto. Y bueno, de manera general estos serían como los principales hallazgos, ¿no? 642 denuncias en menos de un mes, nos parecen muchísimas. O sea, una variedad grandota. Solo hicimos un resumen de enfermedades o de impactos a la salud que están denunciando, y la principal problemática sigue siendo agua contaminada, sigue siendo agua sucia y afectaciones a la salud. ¿Por qué para nosotros esto es importante? Porque nosotros en las campañas estamos haciendo un llamado al gobierno estatal para que sí se declaren alertas sanitarias, y estas alertas sanitarias sean zonificadas, porque como ya vimos hay una diversidad de lugares afectados. Este solo es una pequeña muestra, pero nos parece, digamos, como muy representativa. Y las alertas sanitarias pues significan que se actúe de inmediato, que se prevenga y que se dé otras alternativas de fuente de agua a estas colonias que están en estas condiciones, ¿no?
Ustedes van a poder encontrar toda el análisis, ¿no? Solamente estamos presentando una síntesis en nuestro sitio, que es indecagua.org. Entonces ahí van a encontrar toda la información. Y pasaríamos la palabra entonces para presentar el análisis del agua que se ha estado haciendo dentro de la campaña con el acompañamiento de las y los compañeros del ITESO y del colectivo Resistencia del Valle. Muchas gracias. Desde el ITESO hemos estado trabajando hace 3 años ya en comunidades de Tabla, Acatlán, La Corona, Zacualco, en un ejercicio de monitoreo ciudadano, monitoreo comunitario del agua, utilizando herramientas de bajo presupuesto para generar indicios sobre las condiciones del agua de ríos y embalses. A partir de esa experiencia nos invitaron en el marco de la campaña a compartir con las personas interesadas de las distintas colonias los métodos de trabajo. El monitoreo comunitario es ese ejercicio de recopilación de datos a partir de instrumentos que nos permiten hacer pruebas rápidas, no para demostrar la calidad, si el agua es buena, sino para darnos cuenta cuando el agua es inaceptable. Eso es lo que hemos estado haciendo, formando a algunas personas en la utilización de estos métodos y con la pretensión de que cada vez se sumen más y más. Hemos hecho muestreo o recogido muestras para no dar lugar a pensar en los métodos estadísticos. Hemos recogido pruebas de agua que las tienen de aquel lado, 42 en total. 9 de ellas el 22 de marzo en el centro de la ciudad, otras un número parecido en el Parque Rojo y 21 en un taller que acabamos de tener el domingo pasado. Les vamos a comentar qué encontramos de estos monitoreos. Antes de darles así la valoración general, le voy a pedir a Beida y a Fernando que nos expliquen qué es lo que medimos, qué significan estos parámetros que estamos midiendo. Vale, muchas gracias también. En general, el agua que recibimos en nuestras casas tiene que cumplir con la NOM 127. Esta NOM nos marca los límites máximos permisibles de muchos parámetros. Nosotros, como tal, nada más estamos midiendo los más básicos, los más preocupantes, por así decirlo. ¿Okay? Entre estos parámetros estuvimos midiendo lo que es pH, es un parámetro físico-químico. Esto quiere decir que pues, tiene que ver con temas de componentes químicos y pues, que puede cambiar de forma física la apariencia del agua. Por ahí en la primaria nos enseñaron que el agua tiene que venir como mínimo incolora, insabora y inodora. Entonces, justamente estos parámetros que medimos pues hacen cambios físicos también en la perspectiva del agua, ¿no? En cómo se ve el agua. Entonces, bueno, el pH es la concentración de iones de hidrógeno. Aquí no nos dice como tal, esto es una contaminación específica, sino que nos dice, si está fuera de estos parámetros, es una indicación de que algo está mal. ¿Okay? Ahí ya podemos saber si el agua está o muy ácida o muy alcalina, y a partir de eso, como irnos como por algún lado para saber qué otros parámetros podrían estar mal. ¿Okay? Otro de los parámetros que estuvimos midiendo tienen que ver más con el tema físico, que son, por ejemplo, alcalinidad, dureza, carbonatos, cloruros, sulfatos,
zinc. Todos estos tienen que ver más con el tema físico, son sales que pueden cambiar su apariencia visual, su apariencia en sabor, y también pueden causar incrustaciones en tuberías, daños en la infraestructura, entre otras cosas, pero de forma física, no tanto daños a la salud, de forma, muy preocupante, pero sí, por ejemplo, por ser sales, pueden ocasionar algunas alteraciones en la piel, como resequedad y dermatitis ya más avanzado, entre otras cosas. También otro de los parámetros que medimos es el cloro residual y el cloro total. ¿Esto qué nos marca? Pues tal cual, si el agua tiene un tratamiento por cloro, que justamente lo que hace es matar las bacterias que nos dañan con enfermedades gastrointestinales, como los que son E. coli o cualquiera que venga por parte de esos fecales. Y justamente el cloro residual es aquel que se muestra después de que se haya hecho el tratamiento, el que queda remanente en las aguas, ¿no? Ahí nos marca justamente eso, que tenga algún tratamiento previo. Le paso la palabra a Fernando. Gracias. Bueno, por una parte tenemos estos parámetros que comenta Aida, que se analizan de manera general en todas las muestras, y también tenemos parámetros enfocados principalmente a metales pesados disueltos, ¿no? ¿A qué me refiero con disueltos? Podemos pensar en, si tenemos una cubeta con agua y echamos una cucharada de sal y la revolvemos, no la vamos a ver, no se va a disolver. O sea, no es algo que podamos fácilmente observar, como los sedimentos que sí podemos ver cuando se le hace como esa natilla, ¿sí? Esos polvitos que quedan abajo de las aguas. Entonces no es que los podamos identificar por la vista o por el sabor, sino que están presentes de manera disuelta en el agua. Entre ellos, algunos de los que identificamos o que más bien estudiamos son el aluminio. El aluminio es un residuo que puede venir de las propias plantas de tratamiento o de algunos procesos industriales. Puede generar daños neuronales y es neurotóxico a largo plazo. Lo mismo con el plomo, no es neurotóxico, es bioacumulable. ¿Qué me refiero con que es bioacumulable? Que se va quedando en el cuerpo. No tenemos capacidad biológica de irlo desechando como podemos desechar tal vez otro tipo de compuestos químicos que entran al cuerpo. En ese sentido, lo que lo hace peligroso es que puede estar en una norma, ¿no? O cercano a la norma en niveles bajitos, pero si es recurrente la cantidad, pues de a poco en poco se va quedando en nuestro organismo generando posibles daños. Cromo también, la presencia de cromo en agua es preocupante porque es altamente cancerígeno y tóxico. Lo mismo con el mercurio, que es un metal extremadamente tóxico, proviene de residuos industriales y genera daño severo al sistema nervioso también. Medimos también nitratos y nitritos. Los nitratos y nitritos son residuos que pueden provenir de diferentes fuentes. Entre ellas pueden ser sí, residuos industriales, residuos agrícolas, de agroquímicos, y también de contaminación biológica reciente. ¿A qué me refiero por contaminación biológica? Contaminación por heces fecales en su mayoría, ¿no? Que generan los nitritos y nitratos en el organismo. Complejizan o interfieren con el transporte de oxígeno en la sangre, ¿no? Esto puede generar un síndrome que es la metahemoglobinemia, el síndrome del bebé azul, que es letal en infantes precisamente por esta falta de oxígeno en la circulación. Y también el fluoruro es otro de los metales pesados que se estuvieron analizando. La presencia de flúor natural puede generar fluorosis dental, manchas en los dientes y deformación esquelética a largo plazo. Sí, es importante mencionar que estos son a largo plazo. Sin embargo, la preocupación es que se acumulan en el cuerpo y no es un procedimiento sencillo el quelarlos o el extraerlos del organismo. Son unos parámetros, entre comillas, básicos, ¿no? que estamos revisando, sobre todo en una lógica de presencia o no presencia, ¿no? El simple hecho de que obtengamos ya valores que tal vez estén más o menos
dentro de norma, pero rozando el siguiente nivel, por ejemplo, de nitratos, pues ya nos empieza a dar una alerta roja, ¿no? Un semáforo ahí que nos está diciendo que algo está sucediendo, en el sentido de que no se le está dando un tratamiento adecuado como está llegando a los hogares. Un poco en la lógica de lo que mencionaba Beida respecto del cloro residual, pues lo ideal es que sí recibamos nuestra agua en las casas con una cantidad de cloro, ¿no? Que no supera la norma, pero no puede ser cero, porque forma una especie de barrera, ¿no? De desinfección del momento que sale de la planta de tratamiento al momento que llega a nuestros hogares, porque puede salir tal vez tratada, pero bueno, lo que suceda en la red con contaminaciones cruzadas, con fugas, con mezclas con algún otro contaminante, fugas en fosas sépticas, etcétera, mil posibles causas, pues pueden luego generar problemas de contaminación biológica. No sé si tú nos vas a explicar un poco sobre la metodología. Ahorita le damos un espacio al fondo. ¿Sí? Voy a platicar de estas pruebas físico-químicas que encontramos. Bueno, antes de eso una rapidísima nota. Ahí en la pantalla están viendo la herramienta que usamos para medir los elementos físico-químicos que acaba de comentar Beida y Fernando. Son instrumentos de bajo presupuesto que nos dan una idea de lo que está ocurriendo en el agua. No pretendemos competir con estos instrumentos con un laboratorio certificado, obviamente, pero nos dan una idea. ¿Y por qué escogemos estos instrumentos? Porque pueden estar en las manos de la ciudadanía. Bueno, ¿qué encontramos? Primera cosa, y que consideramos el problema más importante, porque es el más extendido, es que no encontramos cloro residual. Ajá. En ninguna de las pruebas. De las 42 pruebas que tenemos allá, solamente en una encontramos cloro residual. Las otras 41 no lo encontramos. ¿Qué significa esto? Un alto riesgo de contaminación biológica. Las características físico-químicas del agua son buenas, son estables, el pH está bien, la dureza está bien, la alcalinidad está bien, ahí no hay tema. Pero encontramos algunos contaminantes que no deberían de estar. Por ejemplo, fluoruros. Su presencia en el agua es grave, por lo que ya comentaba Fernando, puede tener efectos en la salud, ahora los preciso. Encontramos plomo en algunas de las muestras. La presencia de plomo en el agua representa un riesgo muy severo. Encontramos aluminio, también es un componente que no debería estar y que representa un problema importante. Son tres componentes, tres metales que merecen prestar atención a esa situación. Encontramos también nitratos, como lo explicaba Fernando, puede ser efecto de pesticidas o puede ser efecto de una contaminación por E. coli reciente. Bueno, la presencia de estos componentes, ¿qué riesgos puede implicar para la salud? El riesgo microbiológico por la ausencia de cloro, pero también afectaciones a la estructura ósea de nuestro organismo por la presencia de fluoruros, daños neurológicos, anemia o problemas renales por la presencia de plomo, posible neurotoxicidad por la presencia de aluminio y lo que conocemos como el síndrome del bebé azul en lactantes por la presencia de nitratos. La presencia de estos componentes pone en mayor riesgo a niños y a personas de mayor edad, a mujeres embarazadas, en fin. Esto es el resultado de estas pruebas rápidas que habría que hacer ante ello, confirmar la presencia de estos componentes mediante análisis más profundos
que mediante el monitoreo ciudadano no nos proponemos alertar a la autoridad responsable de estos indicios. Le voy a pedir a Pepe que nos hable de las pruebas bacteriológicas. Muy bien, muchas gracias. Como parte de este análisis que se hace, también se integra la prueba bacteriológica, es decir, saber si en el agua que estamos recibiendo o en los cuerpos de agua que se analizan existe presencia de bacterias, y si estas bacterias pues son bacterias de procedencia residual, concretamente fecales, la conocida bacteria como E. coli. Para eso usamos un método de cultivo de 24 horas a través de unas tarjetas que se llaman RK, que aquí las muestro, las RK. Es una tarjeta aprobada y respaldada por diferentes instituciones internacionales para este tipo de pruebas rápidas que nos revela la presencia de bacterias. Esta es, por ejemplo, la prueba de un cultivo del río Salado en el municipio de Tala, que vemos totalmente contaminado, ¿no? Entonces, estas tarjetas tienen una telita plástica con pectina, que es como un aminoácido que alimenta las bacterias en el tiempo de cultivo, junto con la humedad que genera el agua, la gota de agua, y entonces se revela la bacteria, ¿no? Entonces, por aquí tenemos la presencia reveladora, que en este caso pues son tarjetas que obtuvimos en la prueba del pasado domingo, donde se levantaron 21 pruebas de personas voluntarias que acudieron al taller de monitoreo, y en el que encontramos como resultado, desgraciadamente, la presencia de E. coli en dos de las 21 muestras encontramos presencia de E. coli. Esto nos habla de que, si hablamos en números relativos, el 10% de las muestras están contaminadas con E. coli. Esto es muy grave, porque entonces nos revela que sí existe E. coli o bacterias de procedencia fecal en las aguas que están llegando, en el agua potable que está llegando a nuestro domicilio. Y es grave, puesto que, si imaginan, nada más en 21 pruebas encontramos 2 contaminadas, y si hiciéramos 100 o 1000 pruebas vamos a encontrar, pues, si hiciéramos 1000, 100 contaminadas, cuando la norma dice que no tiene que haber ninguna bacteria en el agua que nos llega a nuestras casas. Entonces, es muy grave. Sí hay E. coli en nuestros resultados de análisis, y eso habla de que hay una contaminación residual o que no se está haciendo una potabilización adecuada del agua potable. Entonces, hay agua de contacto que viene con presencia de bacterias fecales, y eso nos confirma, pues, el riesgo que se está teniendo en el consumo de agua. Las pruebas pues son una de Guadalajara y otra de Tonalá, específicamente en términos generales, las que están resultando contaminadas, y pues los daños que se pueden ocasionar por la presencia de E. coli son enfermedades gastrointestinales, fiebres, dolores abdominales, tifoidea, salmonela, alergias en la piel, etc. Entonces, es muy grave. Lo que nos confirma, pues, es que si hay un poco lo que nos hablaban, nitritos, presencia de restos de materia orgánica, y se confirma con la bacteriológica, que es presencia de E. coli de materia fecal. Y en las tarjetas en donde no aparece, tampoco podemos afirmar contundentemente de que no existe
porque otra vez estas herramientas tienen un alcance. Es probable que por ser tan poquitas las bacterias presentes en el agua, nuestras tarjetas no las alcancen a ver. El número mínimo que podemos ver son 100 colonias. Ese es un punto. De los azules, un punto representa 100 colonias. Si son menos, no podríamos verlas con estas tarjetas. ¿Me explico? Muy bien. Bueno, la conclusión básica de las pruebas que hemos hecho hasta ahora con estos métodos, pues es que el agua representa condiciones de riesgo que hay que atender de forma inmediata. Que nos está llegando a nuestros hogares agua en malas condiciones y eso merece una solución adecuada por parte de la autoridad y una ciudadanía vigilante y activa. Bueno, muchas gracias, y pues esto nos reconfirma, ¿no? O sea, nos reconfirma, nos conecta con lo que las personas han estado denunciando a las campañas en relación a las afectaciones a la salud. O sea, esta contaminación, lo que se ha encontrado en este pequeño muestreo de 42 muestras, pero muy representativo, nos conecta automáticamente con esas otras 642 denuncias que ha recibido la campaña en menos de un mes, donde nos están diciendo aguas, ¿no? O sea, si nos estamos enfermando, si hay riesgo sanitario. Y solamente yo quería también complementar mencionando un poquito las colonias, ¿no? Que es importante, ¿no? En qué colonias se ha hecho estos muestreos de manera general. En Guadalajara, los muestreos del agua son de la colonia Americana, Barranquitas, Centro, la colonia del Fresno, el Saus, Foviste Estadio, La Nogradera, La Penal, La Moderna, Polanquito, San Antonio, San Juan Bosco, San Rafael, Santa Tere. En Zapopan son de Arcos de Guadalupe, ese José Astillero, de Tianguis del Sol, de Santa Margarita, de Mirador del Sol, de Villa Puerta del Sol, de Jardines del Valle, de Arenales Tapatíos. En Tonalá son de Camichines, de Cruz de las Huertas, de Santa Cruz de las Huertas, de Alamedas de Salaquintana, y en Tlaquepaque del Saus. Entonces también ustedes van a poder ver la diversidad en realidad de colonias, ¿no? Que son 42 muestreos, pero también están muy dispersos y estamos encontrando pues esta situación del agua. Las campañas están exigiendo la alerta sanitaria. Esto nos reafirma y nos reconfirma que no basta con cambiar al director general del CIAPA para que las cosas cambien, y que no, porque en este momento el CIAPA tiene una campaña más asertiva de comunicación o más continua, significa que ya pasamos la alerta. Entonces la campaña va a exigir la alerta sanitaria y lo que estamos haciendo es encontrando evidencias para entonces exigir con contundencia frente a las autoridades del agua y las autoridades de salud y las autoridades del Estado que se declaren estas alertas sanitarias, que significa que se tomen medidas y que en primer lugar se protejan a las poblaciones. Y también compartir que la campaña está juntando firmas para exigir esta alerta en calle, ¿no? Y ahorita llevamos casi 2.000 firmas físicas de las personas, digamos, que están interponiendo las denuncias, pero que quieren que se declaren estas alertas sanitarias. Y para ir cerrando, el tercer documento que vamos a presentar es una primera propuesta del CIAPA que queremos. O sea, esta campaña nace para que desde la gente, desde los barrios, las colonias, las escuelas,
y la ciudadanía en general hagamos propuestas para la reestructuración del CIAPA, ¿no? Entonces vamos a presentar esta propuesta que vamos a estar haciendo pública. La hacemos pública en este momento, está subida en nuestro sitio web de la campaña, pero la vamos a entregar de manera oficial la próxima semana en estas jornadas de gestión hídrica 2026 que están siendo convocadas por el Colegio de Ingenieros y también por el CIAPA. Entonces, en términos generales, la propuesta ciudadana, nosotros estamos haciendo este llamado para la reconstrucción del CIAPA, o sea, lo que significa reconstruir, no significa eliminar necesariamente, sino fortalecerlo, mejorarlo, reconstruirlo, ¿no? Eso es importante. Y para el enfoque de esta propuesta, lo que nosotros estamos exhortando es que el CIAPA debe ser un organismo que más que garantice servicios, garantice derechos. Y en este caso, dos derechos, que son su razón de ser: el derecho humano al agua y el derecho humano al saneamiento. Por lo tanto, el enfoque de esta propuesta está basado en toda la propuesta de derechos humanos. Tiene un enfoque también desde la participación social, desde la interseccionalidad, y concibe al agua como un elemento natural limitado y un bien fundamental para la vida y para la salud. Ustedes van a poder encontrar el documento en el sitio web para que lo vean a detalle. Pero en términos generales, cuando hablamos de que nuestro enfoque de la propuesta es desde el enfoque de los derechos humanos, estamos refiriéndonos a los principios y a los elementos que sustentan estos dos derechos, que son la equidad intergeneracional, el principio pro persona, la no discriminación, la participación ciudadana, la prevención, la precaución, la progresividad y no la regresividad, la sustentabilidad, el principio indubio pro aqua, el principio de universalidad, y estos elementos fundamentales en estos dos derechos, que es la accesibilidad, el acceso a la información, la aceptabilidad, la asequibilidad, la calidad y la disponibilidad. ¿Cómo se construyó esta propuesta? Esta propuesta se construyó a partir de diversos diagnósticos, de talleres y de consultas que se han realizado en la calle, es decir, en los barrios, en las colonias, en plazas públicas, en escuelas, en universidades, en centros de trabajo. Y la campaña recoge las exigencias y las propuestas de qué tipo de sistema operador del agua es el que demandan las personas en el área metropolitana de Guadalajara. Es importantísimo decir que esta propuesta también recoge la voz de las y los trabajadores del CIAPA, que no están aquí. Como tal está Roberto, pero Roberto ya está jubilado. Y los otros trabajadores pues no están acá porque sabemos que ponen en riesgo su fuente de trabajo, ¿no? Pero es importante porque esta propuesta sí recoge la voz de quienes conocen el organismo desde adentro. La propuesta, no me voy a detener ahí, hace un diagnóstico ciudadano del CIAPA y identifica 20 aspectos de urgente atención. No me voy a detener ahí porque son muchos los aspectos,
pero el documento, digamos, es muy completo y habla de 20 aspectos, tanto a nivel interno como a nivel externo, lo que tiene que ver con todas sus áreas y desde luego con los dos derechos que el CIAPA tiene que garantizar. Y finalmente, ¿cuál es el CIAPA que queremos, no? Entonces, hay una conclusión general y un acuerdo general de todo este diagnóstico, de toda esta consulta, que la razón de ser y el objetivo central del CIAPA debe ser la de garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, la participación social, el acceso equitativo y sostenible y una gestión pública y comunitaria del agua como bien común fundamental para la vida. Por lo tanto, esta propuesta que estamos haciendo pública y que se va a entregar formalmente, lo que propone es la reconstrucción y el fortalecimiento del CIAPA, manteniendo en todo momento su carácter público en la gestión y en la administración del agua. Eso es fundamental. O sea, el CIAPA debe seguir siendo un organismo operador del agua público, porque estamos hablando del agua como derecho y como un bien fundamental que si no tenemos, pues no existimos. La propuesta para esta reconstrucción del CIAPA propone una modificación profunda y en todo momento con participación social de los siguientes ejes: ciudadanización y democratización del organismo operador, en donde la gente tenga voz y voto en la toma de decisiones; tarifas justas que garanticen el principio de asequibilidad y justicia para todos y todas; alto a la corrupción, al acaparamiento, a la privatización del agua; acceso a la información, a la participación, a la rendición de cuentas; agua y saneamiento para todos, garantizando su acceso equitativo, sostenible; agua potable como derecho y bien común; modernización tecnológica del CIAPA, con énfasis en detección de fugas en tiempo real, reparación y cambio de tuberías, estudios y monitoreos de calidad y cantidad de agua; acceso a la justicia en materia de derechos al agua potable y al saneamiento. Y esta propuesta propone que esta reestructuración se haga en 3 etapas. A la primera etapa le estamos llamando atender la emergencia, agua limpia, salud y participación social. Esa es la primera etapa desde este diagnóstico, desde esta construcción que nosotros le proponemos al CIAPA. Es decir, el CIAPA está en un momento de crisis muy profunda, de colapso. ¿Por dónde empiezas? ¿Por dónde empiezas? Nosotros le estamos diciendo, punto número 1, atiende la emergencia. Y para ello estamos proponiendo que un plan emergente de corto y de mediano plazo. Ese plan emergente de corto y de mediano plazo tendría 10 puntos fundamentales que el CIAPA debe atender ya. El primero es realizar y transparentar todos los resultados de los estudios y análisis de calidad del agua, tanto de contaminación biológica como de metales pesados, que permitan valorar si emitimos o no una alerta sanitaria o descartarla, pero con estudios, con evidencias, con pruebas. Eso no lo está haciendo el CIAPA, lo estamos haciendo las y los ciudadanos, con nuestros propios recursos, con nuestras propias capacidades, con nuestros propios conocimientos. Pero es fundamental. La instalación de una mesa permanente sobre calidad de agua, salud y riesgos sanitarios, con participación social, técnica y ambiental, que permita responder y atender a la emergencia con acciones de corto y mediano plazo, que pongan en el centro resolver
todo el problema de calidad del agua y la salud de las familias y colonias que están recibiendo agua sucia y presentan impactos a su salud y economía. Fundamental, una mesa permanente con especialistas, tanto del sector salud como del sector ambiental, como del sector de agua, como del sector social. Dotar de todos los insumos y herramientas de trabajo al personal del CIAPA para que pueda desempeñar su trabajo en condiciones dignas y adecuadas. El CIAPA está desmantelado y las y los trabajadores no tienen instrumentos para trabajar. Entonces, tiene que ser una prioridad. Transparentar y consultar el uso de los recursos financieros que se le están redirigiendo al CIAPA. O sea, ahorita hay otras instancias de gobierno que le están pasando recursos económicos, pero lo que estamos pidiendo en este plan de atender la emergencia, ¿dónde vas a ejercer esos recursos? ¿En la alerta sanitaria? ¿En el agua sucia? ¿En la salud? Entonces es importantísimo ese punto. Continuar de manera transparente con las investigaciones y sanciones sobre hechos de corrupción de la administración saliente y de su equipo de trabajo. Hubo corrupción en ese año y medio, ha habido corrupción, por lo menos la tenemos documentada desde el 2014, pero es importante en un plan de corto plazo no solamente cambiar al director, sino atender la corrupción. Y finalmente, el CIAPA necesita de los mejores perfiles en su conducción y generar confianza en la ciudadanía. No nos detuvimos a las problemáticas, pero desde luego en el diagnóstico hay desconfianza, hay hartazgo de la ciudadanía y hay rechazo de la ciudadanía hacia el CIAPA. Entonces el CIAPA necesita, pues, generar confianza, construir confianza. Por ello, estamos proponiendo en este plan de corto plazo, porque los perfiles en su conducción son muy importantes, una etapa de prueba de 6 meses a 1 año al nuevo director. Es decir, necesitamos el mejor perfil para la dirección, pero digamos para la conducción también conjunta. 6 meses o 1 año esta propuesta pasa, y que se haga una evaluación social, técnica y ambiental para ver si dio resultados, si no dio resultados y si se buscan otros perfiles. Eso nos parece fundamental. Es decir, en este momento no nos podemos equivocar. En este momento el gobierno estatal no se puede equivocar con el CIAPA. La revisión de los perfiles de todo el equipo directivo que acompañan a esta nueva dirección, convocar a un espacio público para reconstruir el CIAPA, donde participen todos los actores, todos los sectores, la reconstrucción del CIAPA, iniciando por el combate a la corrupción, la depuración de los cuerpos directivos y manteniendo en todo momento su carácter público y comunitario. Y algo fundamental en este primer plan emergente, la entrega y la publicación del proyecto ejecutivo del proyecto sustituto, del acueducto sustituto Chapala-Guadalajara. Los siguen ocultando esa información y pues los ciudadanos en la ribera de Chapala y aquí en la ciudad no tienen herramientas para defenderse. En el sentido de se oculta la información de qué se trata el proyecto, cuánto va a costar, es lo que ahorita se requiere, no es lo que ahorita se requiere, en fin. Entonces, estas son algunas de las acciones que propone el documento y voy a hablar de las 2 etapas, ya no me voy a detener por los tiempos, solo las voy a mencionar. Primera etapa, atender la emergencia en el corto y en el mediano plazo, priorizando calidad del agua, salud y participación social. Segunda etapa, atender lo estructural con efecto dominó. Es decir, que si tú mueves una ficha, una pieza,
esa pieza, porque es muy estratégica, te va a generar una serie de beneficios. Entonces le estamos llamando que esa segunda etapa, que tiene que ser de mediano a largo plazo, tenga ese efecto dominó. Y en esta segunda etapa lo que el CIAPA tiene que atender es la corrupción al interior y al exterior, en materia financiera, en materia técnica y en materia administrativa, la democratización del organismo operador, es decir, que realmente se revisen todas sus instancias y que adentro de sus instancias sí haya presencia de trabajadores y de ciudadanía, y el cambio en su modelo de gestión, es decir, que el CIAPA no siga con ese modelo obsoleto que solo significa que con grandes obras millonarias todo va a cambiar, cuando ya sabemos que es un modelo fallido. Entonces son 3 elementos para la segunda etapa. Y finalmente, para la tercera etapa, lo que estamos proponiendo es atender su actualización y modernización tecnológica. El CIAPA realmente es un organismo tecnológicamente muy atrasado en casi todos sus aspectos, y entonces ahí se está promoviendo una serie de propuestas que no me voy a detener para modernizarlo. En su mayoría es digitalización para detectar fugas, digitalización para calidad de agua en cantidad y en calidad, cambiar la concepción a otras soluciones basadas en la naturaleza y no necesariamente obras hidráulicas, y más tubos, y más acueductos, etc. Bueno, entonces esta propuesta es muy importante porque sí recoge la voz de la gente, porque es la representación de las comunidades, de las organizaciones, de los colectivos que no solamente enfrentan la problemática, sino que trabajan para transformarla, ¿no? Y vamos a hacer pública este documento la siguiente semana. Y pasaremos ahora, antes de ir a abrir la conversación, a unas palabras, ¿no? de Gaby, de Robert y de Bernardo, le vamos a dar la palabra primero a Roberto, ¿no? Y luego a Bernardo, y tú cerrarías, Gaby. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Gracias a María, gracias a todos por la invitación. Creo que es importante que sepan ustedes la voz de los trabajadores. De hecho, los trabajadores ahorita, si se fijan, han sido atacados por todos lados, y yo sí quisiera explicar que gracias a ellos, bien o mal, estamos funcionando el CIAPA. Gracias a los trabajadores que se quedaron, yo gracias a Dios ya pude jubilarme, duré 33 años trabajando en el CIAPA, entré de 17 años ahí, y me tocó ser jefe de mantenimiento de todas las plantas de abastecimiento, desde Ocotlán, Chapala, La Calera, desde las presas, todo era el encargado de mantenimiento. Entré ahora sí de ayudante, y llegué a la jefatura de encargado del mantenimiento de las plantas. Y sí, yo le comentaba a María, creo que todos los trabajadores tenemos miedo de alguna manera a hablar, porque pues sabemos las consecuencias, ¿no? Sabemos las consecuencias, que si tú hablas o dices algo, pues puede ser sancionado y hasta corrido. Ha habido muchas bajas de los trabajadores por levantar la voz o simplemente no querer hacer un trabajo que ellos creen que no se debe de hacer. Entonces sí, las consecuencias han sido muy graves. Ha habido muchos despidos. En lo que se refiere aquí a los especialistas del ITESO, de la contaminación, pues sí hay un porqué. Yo le decía a María que hay 2 fuentes de abastecimiento de Chapala, que es una a cielo abierto y otra por el acueducto. Pero llega un punto donde se revuelven las dos. Hay un tanque ahí en Cementos, antes de llegar a la planta potabilizadora Miravalle,
donde los dos acueductos se revuelven. Entonces, estamos hablando de que toda el agua se contamina. Alguna viene mejor, pero al llegar a ese punto, los dos acueductos se mezclan. Podría decir que el agua de Calderón es un poco mejor y la de los pozos, pero también hay algunos pozos que están contaminados. Entonces, pues sí, el problema es muy serio. Yo le decía a María, es que es un problema titánico porque la contaminación no nomás depende de Jalisco, ya viene el agua contaminada desde la cuenca Lerma, pero sí quisiera ser muy puntual en que si el CIAPA está funcionando es gracias a los trabajadores, porque los jefes, los directivos que nos sembraron desconocen el funcionamiento de CIAPA. La gente que sabía la despidieron por no caer en sus tranzas que traían ellos ya desde el sexenio pasado. Entonces creo que es importante y se me hace interesante que la sociedad y los colectivos estén participando y quieran tener voz, y si los trabajadores tuvieran voz creo que sería mucho más importante. Pero sí, les agradezco la voz, gracias María, pero sí es interesante que los trabajadores, para empezar ahorita, no hay herramientas, no hay vehículos, los vehículos tienen más de 10 años, ustedes saben que un equipo que trabaja 12, 15 horas un vehículo, pues en 10 años ya es chatarra, ¿no? Por ese lado. Le comentaba yo en las plantas de tratamiento, se está tratando el agua con lo que se puede y con lo que hay, no con lo que se debe. Entonces, esa es la voz que me dicen los compañeros, que les haga saber, estamos trabajando con lo que tenemos y con lo que hay. Entonces, no se está haciendo el proceso como se debe, pero como les digo, pues ellos solamente reciben órdenes. Entonces, aquí sería mi participación, y sí, el problema, sí les quiero decir que es demasiado serio. Gracias María, gracias a todos. Buenas tardes. ¿Saben? Después de escuchar toda esta historia, me recuerda a la fábula que leíamos cuando éramos pequeños, el traje invisible del rey. A lo mejor podrán escuchar que funcionarios dicen que tenemos garantizado el derecho al agua por los siguientes 50 años, o que el agua sí sale apta para nuestro uso. Pero si voltean a ver la mesa, se van a ver las muestras que tan sucias vienen. Y no solamente eso, si son un poco curiosos y aplican la metodología que seguimos, se van a dar cuenta de los contaminantes que hay. Ustedes se lavarían los dientes con agua que viene con plomo, con arsénico, aluminio. Se bañarían con agua que tiene E. coli. Con esa, algunas personas preparan alimentos. Imagínense, el adulto mayor que está acostumbrado a hervir los frijoles con agua de la llave, con esa agua se baña. Entonces, si bien el método no es perfecto, sí da evidencia de algo, que algunas muestras son inaceptables. Entonces, ¿qué sigue? Pues incrementar lo mejor desde los ciudadanos y subir nuestra voz para que nos escuchen. Si es necesario, tomar más muestras. De la colonia en la que vengo, si somos 1.500 o 2.000 personas, a lo mejor una muestra podrían decirme no es representativo. ¿Okay? Invito a invitar a más vecinos a que se sumen para que todos tengamos nuestras muestras, que cada cuadra tenga una muestra, que muchas colonias tengan esas muestras, y que esas denuncias que muchos hemos hecho a través de redes sociales, porque yo he estado publicando fotografías de lo sucia que llega el agua. O sea, hay múltiples vecinos que muestran fotografías y videos de estoy cambiando los filtros de agua cada mes, tengo 2 filtros, tengo uno de sedimentos, tengo uno de carbón activado, tengo uno de filtro, y aún así cada mes los tengo que cambiar. Entonces es inaceptable. El nivel de calidad que merecemos del agua, el derecho humano que tenemos al agua, es agua potable. Nos deberíamos poder beber esa agua. Evidentemente, con estos resultados, eso no sería posible, a menos de que quisiéramos poner en riesgo nuestra salud. Y el problema es que muchos de los efectos a la salud se ven en el largo plazo. La gente va y viene, y cuando no hay consecuencias, pasan este tipo de cosas. Por eso yo me uno a esta parte de queremos exigir que haya consecuencias para los funcionarios que han sido negligentes. Tenemos que activarnos los ciudadanos para saber exigirles a nuestras autoridades. Hago un llamado
que si les está llegando agua sucia, evidentemente sucia, no ser de los que dicen, el rey sí está vestido. No, digan que realmente les llega agua sucia. Hablen a Cepatel, levanten su denuncia, documenten en redes sociales, contáctenos en nuestro canal que tenemos para que se enteren de todos los eventos. Yo fui de los que asistió al taller la semana pasada y nos dieron las herramientas para tener así los datos y poder decir, nos está llegando agua inaceptable. Entonces, hagamos estas acciones porque no podemos esperar más. Se nos va la vida en ello, porque realmente esto tiene efectos a la salud. Gracias. Bueno, pues ya me decía nada más para englobar algunos puntos. Ahorita mencionaba otro compañero bien importante, no nada más es el agua que consumimos, ¿no? Cuando nos bañamos o cuando lo utilizamos para lavarnos los dientes. Yo le decía a María, es que también estamos dejando de lado el agua que consumen los productores para los productos, o sea, con qué agua se están haciendo las tortillas que nos comemos todos los días, con qué agua se está utilizando para todos los procesos químicos que se utilizan cotidianamente en la producción de alimentos. Porque no creo que todas las empresas tengan filtros, ¿verdad? O todos los comercios tengan estos filtros, entonces el problema va más allá. La otra parte es que nosotros, desde el Parque San Rafael, desde la Defensa, que hemos hecho y que iniciamos con la campaña del CIAPA Corrupto con María en 2023, precisamente porque hablábamos de esta necesidad de reingeniería y de acabar con la corrupción dentro del sistema, y no nada más queremos que haya resultados y a lo mejor consecuencias para el actual, para el director del CIAPA que acaba de salir, para Juárez Prueba, sino que también necesitamos llamar a rendir cuentas a la anterior directora, Carlos Víctor Lugo, porque mucha de la crisis que estamos teniendo actualmente es responsabilidad de ellos, y se nos está olvidando que ellos también nos dejaron mucho trabajo y que nada más se lo queremos cobrar a uno, ¿no? Aquí hay que ser parejitos, o sea, los otros hicieron daños y también están involucradas en esta crisis de agua que estamos viviendo. Porque nosotros desde el 2020 empezamos a tener manifestaciones de agua sucia en Jardines de la Paz, en San Rafael, en Alcalde de Barranquitas, en una serie de colonias, y presentamos muestras ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en su momento, y según en esa área de tiempo, en el 2020, sacó algunas medidas cautelares para que tuvieran para que se arreglara ese problema, pero estamos hablando prácticamente ya de 6 años donde seguimos con el mismo problema de contaminación de agua y no se resuelve. Y bueno, pues María ya mencionó todas las partes importantes de la reestructuración que queremos del CIAPA, pero pues también queremos que la información sea pública sin necesidad de ir directamente a la vía transparencia, porque ya sabemos cómo opera, ¿no? De hecho, la propuesta es muy puntual al englobar que debe abarcar todos estos derechos humanos que están reconocidos en la Constitución y que nosotros como ciudadanos tenemos la obligación también de exigirle a las autoridades, porque decía María, el acceso a la información. ¿Qué pasó con el Parque San Rafael? Y lo acabas de mencionar ahorita con lo del acueducto. Todo el tiempo nosotros estábamos diciendo, muéstranos el proyecto técnico, díganos cómo nos va a beneficiar, qué impactos va a tener en el agua de las galerías que realmente están en el subsuelo. Todo el tiempo lo negaron, hicieron la obra por la fuerza, y al final de cuentas han pasado 3 años desde que se hizo esa obra, no se le ha dado ni una vez mantenimiento a su vaso regulador, tanque regulador que hicieron abajo de las canchas de béisbol, y aparte nosotros seguimos como vecinos sin conocer cuáles son los beneficios, porque dijeron que era para que no nos inundáramos, pero sin embargo, en estos 3 años que ya pasaron, las inundaciones se incrementaron en lugares donde no existían. Entonces, ese es el problema con este tipo de obras, cuando no son claras, cuando no se tienen los proyectos, cuando no se involucran a las comunidades, a los pueblos y a las personas que al final son las que son afectadas con la toma de decisiones. Y también el tema de generar, ya lo hemos platicado muchas veces, la Contraloría Ciudadana, porque el CIAPA nada más dice cambio de director, hago ahí unas campañitas de que ya voy a invitar gente técnica y de la ciudadanía, pero esto tiene que ser permanente y no nos están haciendo un favor. La otra cuestión también, María, a lo mejor valdría hacer un enfoque, es que dentro de nuestro artículo 115 constitucional dice claramente que el servicio del agua potable corresponde a los municipios, y el gobierno de Jalisco muy arduamente, cuando entró Aristóteles, hicieron estos cambios para dársela al gobierno del estado, y los municipios omiten sus responsabilidades de asumir que son los que nos tienen que dar la infraestructura
y el servicio de agua potable. Entonces, es ir como cerrando estos pequeños caminitos que han ido, esas pautas que ellos se han abierto para tener toda la libertad y que nos van restando a nosotros como ciudadanos en esta reestructuración. Entonces, anotar todas estas cuestiones y sí estar muy, muy activos y exigir siempre que se cumpla todos los procesos, todas las demandas que hacemos como ciudadanía, porque al final de cuentas se nos ha olvidado que todos los servidores públicos son nuestros empleados. Y luego los que llegan al poder, los directores, piensan que ellos tienen el don de mando y que nosotros nos tenemos que subordinar a las obras, a los proyectos, a las cosas que quieren hacer sin dar cuentas, sin rendir cuentas y sobre todo sin transparentar, como ya lo dijo María, en qué se gastan esos recursos, cómo se gastan, a quién se benefician, durante cuánto tiempo van a servir, porque ya estamos viendo que estas obras, de todos los colectores que se hicieron desde el 2015 a la fecha, pues no han dado resultados y se gastaron millones y millones de pesos que quizás si se hubieran hecho parques donde se capte el agua de lluvia, si se hubiera reacomodado, en vez de hacer ese tanque que hicieron en el Parque de San Rafael, hubieran activado los de las galerías que están ahí, que el agua que tiene esas galerías son de muy buena condición, y otras más que existen, ¿no? Como la de Colomos, y que al contrario las han estado cortando, lastimando para precisamente hacer obras que no le sirven a la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Bueno, pues fue una mesa bien rica, ¿no? Con un montón de participación, pero bueno, en este momento es importante, pues justo, ¿no? Generar este diálogo, generar esta conversación. Entonces, pues abriríamos el micrófono para comentarios, para preguntas. Fue muchísima información la que de manera como sin pausa les soltamos, ¿no? Pero adelante. Bueno, yo quisiera proponer que para optimizar la propuesta que se está haciendo, habláramos no solamente, en este caso como lo hemos hecho, de la conducción y distribución del agua. Algo muy importante que no se le ha exigido nunca al CIAPA es que informe acerca del tratamiento desde su captación, que mencione a detalle cuáles son sus fuentes de abastecimiento. Y no solo eso, sino que toda la ciudadanía en esas condiciones tendríamos la oportunidad de vigilar qué es lo que sucede en esas captaciones. Cada descarga de las industrias podría ser visualizada a cualquier hora del día, porque muchos caminamos tarde y muchas empresas aprovechan la nocturnidad para descargar, ya sea por tuberías, por tambos, por costales, todos los contaminantes que no quieren pagar para desechar. Además de eso, el tratamiento que se debe dar a las aguas que están obteniendo. Y ese tratamiento es lo esencial, porque deben hacer decantación, deben hacer muchos procedimientos. Y finalmente su suministro. En este caso, yo propondría que se exigiera al CIAPA que en ese periodo de prueba hablara de lo que sucede, de lo que ellos van a proponer para mejorar, y todavía con otra vertiente de cuál es el estándar internacional. En esas tres vertientes que informarán cómo es el trabajo que se está llevando a cabo para la captación, suministro y distribución del agua a los ciudadanos, cómo proponen ellos que va a ser para mejorar, y otro parámetro sería el estándar internacional, que lo mencionen. De esa manera tendríamos más elementos para juzgar cada uno de nosotros a nivel ciudadano. Ojalá y pudiera hacerse eso. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues yo también considero que hace falta que baje la información, porque ustedes como asociación civil sí tienen muchos datos que la mayoría de los ciudadanos desconocemos. Entonces sí hace falta que baje la información, porque sí siento que estamos como muy desconectados
O sea, por ejemplo, yo vivo en esta zona, pero yo no me doy cuenta de lo que pasa en San Rafael. O sea, sí llego a leer algunas noticias de qué es lo que está pasando en el parque y demás, pero no, o sea, siento que la información como que no está fluyendo mucho. Y también, ¿qué seguiría pues en esta campaña? Digo, ahorita es la presentación, pero ¿qué seguiría como para que los demás ciudadanos puedan conocer lo que se está realizando? Gracias. Buenas tardes. Pues mi visión es un poco desde el lado medioambiental. Me pongo a pensar, hace rato también comentaban lo de que la gente cocina todavía con agua de la llave, ¿cierto? Por ejemplo, en Mezcala la gente todavía consume pescado de la laguna de Chapala y pues es que no tienen otra opción, ¿no? Entonces me pongo a analizar todos los daños que tenemos aquí en la ciudad y si lo multiplicamos por 10 tal vez nos quedamos cortos cuando hablamos de las comunidades ribereñas, donde nosotros, por ejemplo, abrimos la llave y sale agua negra, pero sale, ¿no? Hay algunas comunidades que tienen que ir por ella a cargarla o buscarla. Entonces creo que sí, eso es un problema citadino, pero es un problema también federal, en donde tiene que estar involucrado el gobierno federal, desde donde el agua nace, que es en Lerma, hasta donde desemboca, que es en Nayarit, en San Blas. Tendremos que hacer un seguimiento puntual de todos los contaminantes que se están virtiendo en la cuenca. Entonces, creo que sí es triste ver la situación que pasa en la ciudad, pero es mucho más triste saber que hay gente que no tiene ni voz, o que no saben leer, o que no saben escribir, y que por lo tanto no se pueden manifestar. Entonces creo que es bien importante el esfuerzo que se está haciendo acá, porque podemos ser la voz de los sin voz. Y bueno, obviamente creo que en el Chiapas se están haciendo muy malas cosas desde hace mucho tiempo. Creo que desde el hecho de sociedad, como sociedad no nos interese cómo está el agua, porque mucha gente pudiera estar aquí y no está. Lo vimos el día que manifestamos allá en el centro. O sea, había muchísima más gente en otras cosas que en lo que debería ser importante. Y de que tal vez no hay recursos, mis felicitaciones para los trabajadores, la verdad, porque también fui trabajador municipal y sé que o sea, no, los recursos se los están volando, es la verdad, ¿no? Y no tenemos ni para aceite para los vehículos. Entonces es titánico, es de agradecerse, pero sí, creo que dinero hay, porque una prueba de eso es que se está haciendo un mundial, el cual no se nos tomó en cuenta, y si con todo el dinero con el que están derrochando ahí se aplicara para el CIAPA, esto no estaría pasando. Entonces creo que la posición en la que tendremos que tener es exigirles. Me parece que 6 meses tal vez es demasiado, o sea, esta es una emergencia, y creo que en este comunicado, en toda esta petición, deberíamos de hacer que ellos se comprometan a que si en 6 meses no se ve una mejoría clara, se hagan las cosas como nosotros estamos proponiendo que se hagan, ¿no? Porque hay perfiles, hay dinero, hay digamos conocimiento, hay, que es lo único que hace falta, que ellos suelten la batuta de ese organismo que siempre debería ser del pueblo y para el pueblo. Entonces creo que nuestra postura sí tiene que ser muy firme, y mientras más gente conozca esta dinámica, creo que la presión les va a hacer doblar las manos, ¿no? Pero pues felicidades a todos, y pues no hay que parar, ¿no?, en esta lucha. Hola, buenas tardes. Más que pregunta, pues también es aportación como mis demás compañeros. Justamente lo estaba asociando con una conmemoración que ayer sucedió, 22 de abril, de las explosiones del 92. Y lo estaba asociando porque hubo ciudadanos, comunidades, colonias que les estaban diciendo a las autoridades gubernamentales: oye, hay fuga de gasolina, oye, está pasando esto, oye, huele mucho a gasolina. Insistiendo la población: oye, gobierno, óyenos. Llegó el 22 de abril, pum, explosiones por creo que 10 kilómetros, muy feo, personas muertas. ¿Por qué lo asocio? Porque hoy es lo que estamos haciendo aquí.
y todavía dijera, no, es que solamente de las colonias más paupérrimas, más alejadas de la limítrofe, de la periferia, pero no, ya lo está comentando la compañera, los compañeros de diferentes zonas del área metropolitana de Guadalajara, desde muy escasos recursos hasta una clase media alta. Y esa es la asociación. Otro tema muy importante que tocaron, el artículo 115. Se le da la capacidad, la responsabilidad al gobierno municipal, que es el más importante y el que está más del lado, o el que debe de estar más cerca de la población. Pero no es lo mismo Zapopan, que es el segundo municipio más rico de Latinoamérica, a Chiquilistlán, Tonalá, Tlajomulco. No es lo mismo. Aquí vuelvo, es que es como un círculo vicioso, ¿no? O sea, si los municipios no tienen para darte estos derechos, que son derechos al fin y al cabo, entonces ¿para qué pagamos nuestros impuestos? Si el CIAPA no nos concede esta responsabilidad, este derecho como tal, entonces ¿para qué existe el CIAPA? ¿Para contratar mujerzuelas, que luego está ley de CIAPA? Óyeme, perdón, o sea, ¿qué son esas cosas? ¿Cómo es posible? Y 70,000 pesos estaban, yo escuché, oye, ¿qué son esas? O sea, a mí me da mucho orgullo que esté aquí la gente de diferentes colonias, de diferentes municipios levantando la voz, porque hasta que no nos unimos es cuando ya empieza el gobierno con, caray. Yo creo que esto debemos de unirnos de todos los sectores, academia, empresarios, gobiernos, sector privado, etcétera, etcétera, porque lo vuelvo a reiterar, como lo dije en aquella manifestación en Guadalajara, en el centro de Guadalajara, es que estamos todos en el mismo barco. Y así como nos puede llegar agua sucia a la Coca-Cola, nos puede llegar agua sucia a un municipio de Tonalá, de Tlajomulco, así como nos puede llegar agua sucia al ITESO, a la Universidad de Guadalajara, etcétera, etcétera, etcétera. Yo aquí hago un llamado, y igual lo hago un llamado, y porque soy parte, y estoy aquí porque me interesa, porque también soy una de las colonias afectadas que también está llegando con mercurio, con plomo, con bacteria fecal, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me da mucho orgullo también que los trabajadores del CIAPA puedan tener ese valor de decir, ¿sabes qué? Yo soy trabajador del CIAPA y veo todo lo oscuro que hay, y de verdad hay un chorro de corrupción. Lo aplaudo de pie, de verdad. Pero este es un llamado para toda la población de Jalisco, porque también, como lo comentan, oye, va a ser una sede mundialista, un evento tan importante internacionalmente como lo es un mundial de fútbol, y que vengan equipos internacionales, que venga un Japón, que venga un Sudáfrica, que venga etcétera, etcétera, selecciones internacionales de ese tipo, y que te quieran tomar un vaso de agua y que les des ese tipo de agua para tomar. Oye, deja en mal tanto a México como a la Federación, tanto a Jalisco. Y pues aquí es para reflexionar y para unirnos y no dejar de apretar. Es cuanto. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo agradezco y felicito el trabajo que han hecho. Los he seguido en redes muy cobardemente, pero me interesa mucho la situación del agua para todas y para todos. Y digo muy cobardemente porque se requiere tener claro la problemática como para saber cuál es mi lugar y cómo colaborar. Yo creo que el Estado sabe lo que está haciendo, sabe de la gravedad, sabe de la corrupción, sabe de los contaminantes, sabe del tipo de material que usa en los drenajes, sabe de lo que el compañero trabajador nos compartió. Ellos lo saben. Mi preocupación con estos informes es que se los vamos a hacer llegar. Ellos pueden armar una respuesta súper hermosa, porque en lo teórico somos fabulosos. Y yo puedo decirte, mira, ya estoy comprometiéndome contigo a dar seguimiento, a dar transparencia en el presupuesto, a cambiar de líderes, porque sabemos hasta en las asociaciones civiles cómo cuesta trabajo hacer eso. Mi pregunta es si hay una instancia para demandar al Estado,
porque el Estado está atentando contra la salud de la población y no la está asegurando, o sea, el primer derecho, que es la vida. Y entonces, si tú no me aseguras las condiciones para acceder a ese derecho, estás atentando contra. Entonces yo creo, porque no sé si existe esa vía, tendríamos que demandar al Estado. Y entonces, bajo una demanda, no sé si internacional, porque de verdad yo creo que sí lo saben, y siempre lo he creído, la violencia se administra, porque da mucho rendimiento. La muerte se administra en México porque da mucho rendimiento económico. O sea, no, ingenuos, yo creo que, se nos escaparon, no sabemos, no le hemos puesto cloro, es falta de presupuesto. Claro que no. Y claro que pongo a gente que me mantenga ese sistema, claro. Y yo lo que quisiera es eso. Yo quisiera, si esto es urgente, tendríamos que ir a una demanda. Y una demanda formal, ¿por qué? Porque están atentando contra la vida. ¿A través de qué? De la salud. Así de sencillo. Y podríamos extenderlo por falta de medicamentos, y etcétera, porque el caso de el salto de vida en Juanacatlán tienen años, pruebas y pruebas y pruebas de enfermedades por la contaminación del río Santiago. No se hace nada, más que callar o correr gente o tapar o hacer discursos súper bonitos. No se hace nada, y años y años y años. Entonces, ¿frente a qué nos estamos enfrentando? Un monstruo de mil cabezas, creo yo, ¿no? Pero bueno, eso no es lo que yo quisiera preguntar, si es posible esa demanda o no. Bueno, entonces, si no hubiera otra preguntita, vamos, si les parece, como a dar una ronda, ¿no? Como para ir a la parte final de esta presentación de resultados. Podemos ir dando una rondita como de reacciones a las preguntas que han hecho o a los comentarios. Y al final comentamos qué sigue de la campaña, ¿no? Preguntas como si la campaña también está viendo algunas demandas jurídicas, etcétera, ¿no? Entonces paso el micrófono a Robert, si les parece, y ya si gustan, voy a hablar algo de lo que son los directivos, algo que comentó Gaby. Para mí sería muy sencillo auditar a los directores o a los jefes, ¿no? Yo les comentaba, porque me llevaba yo con algunos de ellos, porque pues, les decía que estaban tontos en algunas cosas que querían hacer. Les decía, si hubiera una auditoría de en qué carro llegas, en qué casa vivías, y en qué carro te vas, y en qué casa vives ahora, creo que ahí estaría la ganancia, ¿no? Porque así ganen 100,000 pesos al mes, no se van a dar la vida que se están dando ahorita. Entonces, creo que no se ocupa ser especialista en finanzas para saber. Y pregúntate dónde vive Carlos Torres Lugo, ahí en Punta de Vita, bien feliz ahorita. Bueno, yo nada más quisiera comentar, creo que la labor de ustedes como monitores, próximos monitores de calidad del agua, es un punto estratégico y muy importante, justamente por lo que mencionan de este lado de la denuncia, en donde, pues sí, el granito de arena que nosotros estaríamos aportando con nuestra voz, creo que aporta demasiado justamente en esta demanda. Porque al final de cuentas, aunque no haya un papel que esté dirigido directamente al Estado para realizar pues, con estas demandas, simplemente el hecho de nosotros estar participando en esto, creo que hace justamente esa colectividad para poder dar sustento a la voz, pues ahora sí que de toda la población. Entonces, pues más que nada creo que es invitación para que le digan a sus vecinos y ahora sí que a su comunidad para que
se integren en esta labor, que a pesar de que sí, quizá no se tiene a veces el tiempo de venir a las 5 de la tarde a escuchar este tipo de información, creo que por lo menos que una vez en lo que queda de este mes que puedan participar, creo que van a aportar una gran información a este movimiento. Siguiendo esa idea, a mí me parece que de ser receptores de un servicio a involucrarnos en la generación de propuestas, en la generación de denuncias, en la vigilancia del servicio que estamos recibiendo, ya es un cambio muy importante. Hay que hacerlo crecer, pero entender que la participación nuestra y de la ciudadanía es un punto clave para llegar, por ejemplo, a ese tipo de acciones como una denuncia internacional, pues es un paso muy relevante y sustantivo. Bueno, pues yo escuché muchas versiones y muchas cosas que se me hicieron importantes. La parte de lo que mencionaba, ¿no? De auditar sobre todo y que presenten declaración patrimonial al salir y al entrar que toman el puesto, pero también algo que nos ha pasado y que también es sumamente importante y que nosotros lo vivimos ahí en las construcciones que se hicieron en San Rafael, fueron las factibilidades de agua. O sea, el proyecto no tenía factibilidades que se nos están otorgando. Mucho del enriquecimiento ilícito que se da dentro del CIAPA son las factibilidades de agua. Uno de nuestros puntos debería ser que no se pueden entregar factibilidades de agua hasta que esté resuelto el problema de suministro y de calidad de agua que llegue a los hogares de Guadalajara. Mientras sigan otorgando factibilidades de agua para construir otros complejos inmobiliarios, vamos a seguir en la misma problemática, porque no va a haber infraestructura que alcance para dar a todas esas nuevas viviendas que están llegando. El otro tema tiene que ver con esto de cómo nos organizamos como colectivos. Nosotros cuando iniciamos en la colonia, pues nos veían como locos, ¿no? Estos están locos, yo no sé qué quieren hacer, ¿por qué se ponen contra el gobierno? Siempre nos decían, siempre les van a ganar. No es estar contra el gobierno, sino simple y sencillamente es aprender a capacitarnos entre nosotros mismos para exigir estos derechos de los que hablamos hoy. El hecho de que ustedes asistan, de que cada uno de nosotros nos hagamos responsables de llevar al punto de nuestras casas este tipo de campaña, porque nosotros es lo que hacemos, ¿no? Vamos a llevar al Parque San Rafael, o nuestros compañeros asisten a las capacitaciones, a las muestras, a veces ellos andan yendo a las casas de los vecinos a tomarlas para también decirles de cómo funciona esto. Con esas pequeñas acciones, con que empiece uno solo, se crece, porque hay personas que están como muy apartadas de las noticias, no ven redes sociales, nomás están en el TikTok, pero no ven todo esto que está pasando, ¿no? Y como muchas de esas muestras, algunas son muy transparentes, pareciera que ellos no tienen problemas. Entonces, a mí me ha dicho gente, no, en mi casa sale el agua bien clarita, yo no tengo agua contaminada. Yo, bueno, pues es que no ven lo que hay atrás de esa agua, ¿no? Entonces, es importante que cada quien nos llevamos a hacer mi casa, mi cuadra, ya toco a 2 o 3 vecinos, y 2 o 3 vecinos participan, ya se va creciendo la dinámica. Esa es como yo la tarea que les quiero dar, ¿no? Sigan las redes sociales, reporten, si ven que alguien más está tuiteando que el socavón, que el agua, que el CIAPA corrupto, ustedes denle también, porque de esta manera no soltamos la temática y obligamos no solamente a las autoridades, sino a los medios de comunicación que junto con nosotros como sociedad hagan la presión suficiente para estar diciendo, hey, aquí está este problema, y sigue este problema y no se ha atendido, y entonces cada vez crezca más el interés también de las demás personas en participar, en denunciar y sobre todo en presionar para que esto se solucione. Gracias. Bueno, yo resueno mucho con lo que se ha mencionado, sobre todo con el hecho de ir tejiendo y creciendo esa red de monitoreo y de interés en torno a cómo está nuestra agua, ¿no? Esto que consumimos todas y todos los días. Si bien mencionábamos que las herramientas que utilizamos son accesibles de bajo costo y tienen ciertas limitaciones, es importante mencionar que no estamos buscando esa especificidad en el resultado, ¿no? Yo creo que ante todo, como herramienta técnica que es una herramienta de organización social muy fuerte, de poder ir convocando a estas personas en ese interés que nos toma cosa de 5 minutos
de meter la tirita al agua y ver cómo está saliendo, de poder hacer nuestros análisis en estas tarjetitas para ir precisamente tejiendo esas redes en aras de entender cómo está la situación en otras partes de la ciudad, ¿no? Como decía el compañero, a veces no nos enteramos de cómo está la situación en otra colonia, pero a través de pues, ir creciendo esta base de datos, vamos obteniendo información, ¿sí? Vamos alertando a las autoridades y exigiendo algo que además pues les toca esa atribución, ¿no? Creo que es importante recordar que pues no es nuestra atribución, o sea, no es una responsabilidad que nos tengamos que pasar nosotros el hecho de hacer los monitoreos, es algo que hacemos porque pues hay una inoperancia total del Estado en cuanto a brindar información, ¿no? Se podrá acompañar, como decía, tejiendo redes con academia, con organizaciones civiles, con sector privado, etcétera, para poder profundizar en esta información, pero sí quisiera recalcar esta idea que vengo manejando, que es sobre todo una herramienta de convocatoria, ¿no? De poder organizarnos y de, como comentaba de Héctor, ¿no? de invitar a vecinos, a vecinas, a líderes de barrio, de colonias aledañas, etcétera, etcétera, en aras de que vayan creciendo, ¿no? No con la finalidad de obtener un resultado específico y preciso de cómo están los contaminantes, sino de ir movilizando, ¿sí? Movilizando en cuanto a querer entender cómo está la calidad de nuestra agua que recibimos todos los días en condiciones paupérrimas, ¿no? Gracias. Bien, muchas gracias. Me da gusto que hagan sus comentarios y que expresen su preocupación. Creo que una sociedad preocupada y que asume y que está en sintonía con lo que estamos observando llevará a mejores resultados y sí es de preocuparse. Yo quería mencionar sobre uno de los comentarios, el Chiapas está obligado a realizar, de acuerdo a la norma, dice que poblaciones de mayores de 50,000 habitantes está obligado a hacer estudios diarios, análisis diarios. Entonces, no sé, el compañero no me deja de mentir, pero se acuerdo a la norma, hacer esos estudios y eso se tendría que estar transparentando. Obviamente no lo van a hacer porque ya observamos que tenemos muchos riesgos y ellos mismos no se van a poner la soga en el cuello. Yo los invito a seguir organizándonos, como dice Gramsci, gran pensador social. Lo que nos queda es la organización y la fuerza que nosotros tenemos como sociedad para poder enderezar la inoperancia y la omisión que está teniendo nuestro gobierno. Se trata de nuestra vida, se trata de nuestra salud. Como organización civil, yo vengo de Tala, aprendimos que la vía jurídica es muy lenta y tarda mucho. La protesta social es lo que nos funcionó. Nosotros nos salvamos de que nos mandaran toda la basura de Guadalajara, la que llegaba a Tonalá y a Salto, nos la querían mandar para allá. En 20 días nosotros, a través de la protesta social, impedimos que eso sucediera. Y aprendimos que a través de la organización social, la preocupación y la visualización de la problemática, las violaciones a los derechos, la falta de argumentos insostenibles que está teniendo nuestras dependencias, evidenciar eso le duele mucho al gobierno y eso es lo que debemos de hacer. Y eso es lo que estamos haciendo, intentamos hacer con organizar este monitoreo por barrios, porque estamos poniendo en evidencia que el Chiapas no está haciendo lo que debe hacer y que el gobierno del Estado está en otro mundo, en otra realidad, como dicen, no en la nuestra. Entonces, sí los invito a no perder el entusiasmo, a organizarnos, es lo que nos va a dar este resultado de enderezar esta situación. Se trata de nuestra salud, de nuestra vida. Vengo de una familia que ha tenido casos de insuficiencia renal y eso ha sido también la motivación en la que yo me he incluido en este tipo de movimientos, porque ante el riesgo que nos lo dicen las tarjetas, los resultados, nos queda solamente una muerte lenta. Entonces, eso lo debemos de evitar. Se trata de la vida de nuestros hijos, familiares y nuestra.
Y eso es lo que siempre debemos defender, nuestro derecho a la vida, a la salud, al bienestar. Y eso es lo que debemos hacer, es mi invitación. ¿Alguna marcha en el futuro cercano? Tenemos que organizarnos. De momento, sí queremos que las 22 personas que asistieron al taller se multipliquen 100, nos gustaría, en la próxima convocatoria que hagamos, irnos a sus barrios. Ya estamos detectando, poco a poco vamos a detectar dónde están los problemas, ya lo estamos viendo dónde se está. Pero acordemos que el agua se mueve por toda la ciudad. Entonces lo que está pasando en el sur de Guadalajara, en Tonalá, se está moviendo, el agua se mueve, está por todas partes. Entonces no le afecta nada más a los de Tonalá o a los de Guadalajara, les va a afectar, les va a llegar a todos. Estamos todos recibiendo esta agua. Entonces debe ser una preocupación general y social y urgente. Pues simplemente quisiera agradecer, no olviden, nos toca exigir, ya conocemos, no hay que quedarnos pasivos, hay que poner manos a la obra. En las redes sociales van a encontrar pues, la información, en el sitio de INDEC, donde está la información de lo que están publicando. Hay que empaparse y no, nos toca aprender para poder exigir. Pero no se les olvide, la calidad mínima que se espera es que pudieran tomar el agua. Si no pueden beber el agua, no está recibiendo potable. Entonces, exijamos lo que merecemos, es nuestro derecho humano, no lo dejemos. Despierten conciencias en todas las colonias que estén, movilícense como ciudadanos, no se queden callados, levanten denuncias ante el CIAPA, únanse a las dos campañas que se tienen para que podamos exigir juntos un problema que es mayúsculo. Individualmente no lo vamos a lograr, pero si nos unimos podemos avanzar mucho. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos, por la participación en este evento y a los compañeros que estuvieron acá en la mesa. Miren, toda la información de manera detallada, porque pues hicimos una presentación general por los tiempos, la van a poder encontrar en nuestra página, que si la quieren anotar es indecdhagua.org. La repito, indecdhagua.org. Ahí tenemos toda la información que ahorita estamos presentando, pero también tenemos una investigación bien importante, por lo que decía el compañero, que se llama Desigualdad, Derroche y Acaparamiento del Agua en el área metropolitana de Guadalajara. En esa página podremos ver qué lugares no tienen acceso a agua directa, quiénes tienen acaparada el agua, con nombres y apellidos, qué empresas, qué volúmenes, si pagan, si no pagan, etcétera. Es una investigación bien importante que les invitamos a que la conozcan, a que la difundan, a que la multipliquen, y ahí también van a encontrar los resultados de los análisis de las muestras de agua, esta propuesta de CIAPA que queremos y esas denuncias también que ha presentado la gente sobre la situación del agua. Respondiendo un poquito a algunas de las preguntas para cerrar, les invitamos a firmar, no se nos vayan sin firmar. La campaña tiene un módulo de firma por el agua y ahí estamos firmando, allá en la mesita pueden firmar para exigir la alerta sanitaria, para exigir la investigación y sanción al director que se acaba de ir, pero evidentemente eso no es suficiente en materia de corrupción, y también para interponer quejas y demandas colectivas. Eso por lo que preguntaba la compañera. La campaña tiene también un análisis con un equipo jurídico para ir a demandas colectivas ya en tribunales.
pero es importante tener evidencia, ¿no? Entonces, es importante tener respaldo social, por eso la campaña está juntando esas firmas, está convocando a acciones y también está haciendo este monitoreo tan importante para tener evidencia, pero sí se contempla también ir a algunas acciones más legales. Próximas acciones de la campaña, va a haber talleres de análisis de agua que ya están solicitando. Entonces, la próxima semana va a haber uno en el CUSH con estudiantes, ahí se va a hacer muestreo. También la Colonia Americana ya está revisando una fecha, también acá en Zapopan está revisando otra fecha, aquí en San Rafael, en fin. La campaña, junto con las y los compañeros, pueden ir a hacer el análisis siempre y cuando haya un grupo de, pues, por lo menos 20 personas, tengan un nivel de organización, etcétera, ¿no? Hay como algunos elementos que se piden, pero eso va a seguir, ¿no? O sea, el análisis, ¿no? Que no solamente es para exigir la alerta, sino para generar capacidades y poder, ¿no? En defensa del agua, pues, ¿no? Entonces, esa es una línea que la campaña va a seguir. La otra es que la campaña también anda en calle y está visitando las oficinas de los CIAPAS, ¿no? Qué mejor lugar para recoger la voz, la situación de lo que la gente quiere que pueda transformarse en CIAPA, pero también de lo que está sucediendo. Y la campaña también está presente en la calle, en algunos centros de la ciudad con los módulos. Entonces, sigan por favor las redes sociales de la campaña, es @CIAPAcorrupto en todas las redes sociales, Instagram, TikTok, X, Facebook, en todas las redes, y ahora en el sitio, en este sitio web que ya también tiene un espacio ahí la campaña. Nos da mucho gusto que pues hayan ocupado su tarde. Sabemos que agradecemos y nos da un montón de gusto ver a algunos de los monitores, de las monitoras que ya tomaron su primera capacitación. Y bueno, pues con eso cerraríamos, ¿no? Diciendo que pues que estamos defendiendo el agua, estamos defendiendo la vida, y pues solamente juntos y juntas, organizados, como bien decían las y los compañeros, pues vamos transformando nuestra sociedad, vamos transformando nuestras realidades y nuestros entornos. Muchas gracias y pues damos un aplauso pues para quienes nos acompañaron.